Buenos días, espero que se encuentren muy bien. La idea de este pequeño video es hablar acerca de la miel de abejas y su calidad. Mi nombre es Marta Cuenca Kikazán y soy profesora asociada al programa de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena. Bueno, entonces, como es bien sabido por ustedes, la apicultura es una actividad económica que es llevada a cabo, pues, gracias a las abejas. Las abejas, pues, se encargan de ir, digamos, a las flores cercanas a las cuales se encuentran los apiarios y a partir de ellas, digamos que visitando las flores, ellas recolectan néctar, polen, perdón, y propóleo. Y este, pues, es llevado a las colmenas en las cuales, pues, digamos, se cuenta con unos marcos, digamos que elaborados previamente por los apicultores, en los cuales, pues, ellas empiezan a formar sus celdas y sus panales de manera organizada. En esas celdas y panales es donde las abejas van a llevar a cabo el proceso de transformación de estos productos y posteriormente los apicultores van a poder hacer la recolección de los mismos sin dejar, pues, obviamente, a las abejas de su alimento, que son principalmente la miel, perdón, y el polen. Bueno, entonces en esta diapositiva pues vamos a hablar principalmente de la miel. La miel entonces nosotros sabemos que es pues digamos una solución en la que nosotros podemos tener presente pues azúcares, ¿cierto? Estos azúcares originalmente pues están en una baja concentración, es decir, en las flores están como néctar. Este néctar, digamos que generalmente está principalmente constituido por agua, ¿cierto? Acá vemos entre el 85 y el 92% del agua y el resto pues son sustancias propias de la flor, especialmente pues azúcares. Estos azúcares originalmente están pues en forma de disacáridos, especialmente como sacarosa, pero pues posteriormente cuando la abeja los recolecta, los pasa a su tracto digestivo y a través de su tracto digestivo, digamos que ella tiene pues una flora intestinal que generalmente pues hay muchos tipos de bacterias, pero entre ellas pues hay muchas de ellas que le ayudan pues a hacer esa transformación, así como también enzimas. Y a través de ese proceso que ella lleva dentro de su cuerpo, posteriormente, pues digamos, deposita este néctar en las celdas que ella, pues digamos que tiene disponibles en las colmenas que los apicultores montan y digamos que estas celdas es, digamos, como el depósito como tal de este néctar. Posteriormente a cuando la abeja deposita este néctar ya, digamos, predigerido por su cuerpo, pues esta, digamos, humedad sigue siendo alta, ¿cierto? Ya decíamos entre el 85 y 92%, digamos, representa el agua. Entonces, lo que ellas empiezan a hacer es con sus alitas hacer un proceso de secado. Este proceso de secado, pues, es llevado a cabo por ellas, ¿cierto? Y digamos que allí ya el néctar pasa de ser pues una solución diluida, decíamos que tiene entre el 85 y el 92% de agua, a ser una solución muy concentrada, es decir, se evapora casi toda el agua, ¿cierto? Pasando entonces a una solución que va a tener entre 15 y 25% de agua. Entonces, pues esa evaporación que ocurre gracias digamos, a la actividad de las alitas de las abejas, pues es el trabajo que ellas hacen, digamos, por los apicultores que posteriormente pues van a proceder a la recolección de la misma. La miel entonces, una vez está con la humedad adecuada, es decir, cuando las abejas ya consideran que la humedad es adecuada, entonces son selladas por ellas mismas, ellas le ponen pues un tapón de cera que ellas producen y este tapón digamos que protege la miel pues de diferentes digamos ataques tanto microbiológicos como de otros insectos y es necesario que pase un cierto tiempo, digamos se le conoce como maduración, hasta que digamos estas tapitas, por decirlo así, que se llaman opérculos, pasan de ser planas a ser cóncavos, ¿cierto? Entonces cuando ya estas tapones son cóncavos, los apicultores retiran esos marcos generalmente están totalmente digamos, operculados, es decir, con la tapita, y después entonces ya este marco es llevado a una centrífuga
para que posteriormente los apicultores puedan proceder a filtrar y finalmente a envasar. Bueno, hay otro de los productos apícolas que también es muy importante, que es el polen, ¿cierto? El polen, digamos, es el otro alimento que las abejas consumen como fuente de otros nutrientes. Principalmente, pues decíamos que la miel pues tiene agua, tiene azúcares, ¿cierto? Que le ayudan pues precisamente a hacer esa fuente de energía a las abejas. Pero en el polen, pues ellas tienen su otra fuente de nutrientes, es decir, la que les proporciona la proteína, la grasa, vitaminas, minerales y otro tipo de nutrientes requeridos pues para la vida como tal de ellas como insectos. Entonces, pues digamos que cómo se recolecta el polen y por qué pues es que son importantes las abejas para la polinización. Entonces, pues normalmente el néctar está, digamos que presente en la parte interior de la flor. Entonces las abejas ingresan a la flor y pues digamos al ingresar a la flor, ustedes habrán notado que las abejas tienen pues como una serie de pelitos, una serie de vellosidades. Entonces este polen que está ubicado pues en la parte, digamos, generalmente más superficial de la flor, se pega a esos pelitos que tiene pues la abeja, ¿sí? Entonces aquí vemos en la diapositiva pues representando pues eso que ocurre y ellas en sus paticas, en las paticas traseras tienen como esa especie de peinillita, que es la que vemos acá, que lo que hace es que ella pueda digamos que irse peinando, digamos, irse peinando, peinando y formando una bolita en forma de pellet. ¿Cierto? Entonces, por eso es que el polen apícola, se llama polen apícola, es en forma de bolitas. Entonces, pues ella se le pega todo ese polen que tiene allí y va formando estas bolitas. Entonces, ¿qué es lo que hace el apicultor? El apicultor pues sabe que la abeja necesita polen pues para nutrirse, entonces pues obviamente no se le puede quitar todo el polen pues para que ella pueda subsistir. Entonces, pues básicamente ellas pues en las dos paticas traseras es que llevan estas bolitas que les comentaba y entonces los apicultores ponen a la entrada de la colmena una especie de trampa, ¿cierto? Y esa trampa entonces lo que hace es como tumbarle una de las bolitas a la abeja, pero dejarle la otra, de tal manera pues que siempre cuenten con material pues para su nutrición. La abeja dentro de la colmena, entonces lo que hace es, digamos que ubicar el polen también en otro sector de la colmena, donde están también algunas celdas, y gracias, digamos que a bacterias lácticas que están presentes en el tracto intestinal de las abejas, más pues digamos que la flora, digamos, microbiológica que esté allí en la colmena, entonces va a empezar a ocurrir pues un proceso enzimático y un proceso fermentativo en el cual este polen es transformado en lo que se denomina pan de abejas, que es lo que ellas consumen. Es decir, ellas no consumen el polen crudo como tal, sino que hacen un proceso biotecnológico en el cual, pues digamos, hacen que este polen pues sea más digerible. Este polen pues generalmente tiene una estructura externa muy dura llamada exina, pues que gracias a precisamente los procesos que llevan a cabo las abejas, digamos que hace que, digamos, por decir algo, esta exina se debilite y digamos que los nutrientes que están contenidos en dicho polen pues puedan, digamos, transformarse y hacerse, digamos, más digeribles para ellas. Por el otro lado, entonces, como les comentaba de la trampa que ponen los apicultores a la entrada de las colmenas, entonces generalmente ellos ubican una bandeja, ¿cierto? Y en esa bandeja, pues cuando las bolitas de una de las paticas de la abeja va cayendo, entonces van recolectando allí ese polen apícola, que es el que nosotros conocemos y hemos visto que tiene la forma de las bolitas. Y pues es de diferentes colores, ¿cierto? Diferentes olores y diferentes sabores, preciso precisamente pues debido a la biodiversidad con la que nosotros contamos en nuestro país. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cómo llevar a cabo pues este proceso, pues que siempre implica no solo mantener a las abejas saludables, sino que también pues una tecnificación de la actividad apícola como tal. No, aquí en esta diapositiva, entonces, pues vemos lo que yo les comentaba. Si ven, aquí se ve pues la abejita toda cubierta de sus pelitos, ¿cierto? Cuando entra en contacto pues con el polen, entonces está bien, bien, bien cubierta de polen. Y aquí la vemos, si ven acá en sus dos paticas,
que ya ha formado los pellets, las bolitas con todo ese polen que ella ha recolectado. Aquí las vemos si observamos a la entrada de la colmena, en donde pues van depositando precisamente esas, o van a depositar esas bolitas o pellets de polen que ya han ido formando a lo largo pues de su vuelo. Entonces pues esto es un proceso bastante, digamos, importante y por eso es que ellas recolectan el polen para que sea pues como su fuente de nutrientes adicional a la miel. Bueno, entonces, ya habiendo entendido pues cómo es que se forma ese polen apícola, ¿cierto? Que es gracias a las vellosidades pues de las abejas, pues gracias a esto, digamos, a esta característica como tal de estos insectos, es que ellas pues son una de las principales polinizadoras en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, pues aquí explicábamos pues más o menos digamos que cuando les conversé de esa parte, dónde está ubicado el néctar. Entonces acá vemos, por ejemplo, en una flor, esta sería la ubicación como tal donde estaría el néctar. Y aquí en la parte, digamos, de la flor, ¿cierto? Donde están los estambres y donde están pues las anteras, que es donde están pues las bolitas de polen, es donde ella va a entrar en contacto pues precisamente con sus vellosidades, ¿cierto? Con sus pelitos, sus vellosidades y posteriormente pues va a quedar untada pues de ese polen. Parte de eso se lo va a peinar, ¿cierto? Pero parte de eso entonces va a transferirlo a la otra flor que va a visitar, porque pues ella no solamente visita una flor, sino visita varias flores. Entonces lo que ella va, digamos que a ocasionar gracias a su actividad es precisamente que el polen de una flor vaya pasando a otra y así a otra. Entonces, pues de esta manera, digamos, se logra pues precisamente la reproducción como tal de las flores o de las plantas más bien, y de esta manera pues se puede generar pues los frutos a la hora pues de hacer la producción agrícola. Entonces es por eso que las abejas son tan importantes y adicionalmente, pues la polinización de las frutas o plantas en las cuales, digamos, interviene la abeja, hace que, digamos, la organización como tal de los frutos sea más bonita. Por ejemplo, una fresa que fue polinizada por una abeja tiene una forma más bonita a si la polinización fue llevada, digamos, por una mosca, pues que también puede entrar a una flor, pero digamos que lo hace de manera ordenada y de esa manera pues no obtendríamos un fruto tan bonito. Entonces también por eso es deseable pues precisamente la polinización que llevan a cabo ellas. Bueno, entonces, pues ya hemos hablado de las abejas, su importancia, pero pues también es importante que pues resaltemos que gracias a precisamente esa actividad apícola, ¿cierto? Es decir, a la polinización que también se está dando pues precisamente por el tener abejas cerca pues a diferentes plantaciones, bien sea nativas, por ejemplo, bosques o bien sea cultivos, pues digamos que las abejas siempre van a estar ligadas a la obtención de alimentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué alimentos se pueden obtener? Pues gracias a la polinización, pues todas las frutas, ¿cierto? Entonces, acá vemos en la diapositiva que aproximadamente el 50% de los alimentos, pues digamos que son obtenidos pues gracias precisamente a la actividad que hacen las abejas. El 58% de las frutas y el 86% de las hortalizas y aromáticas son polinizadas por las abejas. Entonces, estos hechos tienen que, digamos, llamarnos a que valoremos esa actividad que hacen los apicultores para obtener, pues, siempre un plato de comida en nuestra mesa. Entonces, acá en esta diapositiva, digamos que básicamente se quiere comparar lo que, digamos, utilizamos nosotros comúnmente como edulcorantes en nuestra mesa, ¿cierto? Edulcorantes es una sustancia química que otorga sabor dulce a la hora de, digamos, de consumirlos. El más común de ellos, el que nosotros siempre tenemos en la casa, es la sacarosa, ¿cierto? Que es la que conocemos como azúcar de mesa. Ella viene de la caña de azúcar, como vemos acá en la diapositiva, ¿cierto? Entonces, el azúcar está dentro de la caña. Recordemos que la caña pues tiene un tronco duro, ¿cierto? Que tiene bagazo, tiene hojas también. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirar las hojas, ¿cierto? Partir, digamos, esa caña
y ya esos trocitos de caña van a pasar a un molino. ¿Por qué hay que partirlo? Pues porque el azúcar está como una solución de sacarosa dentro de la caña. Entonces, por eso es que hay que molerla y luego molerla, perdón, ¿cierto? Entonces, luego se mete en el molino, ¿cierto? En este molino, entonces, digamos que salen dos cosas. Sale el residuo, que es el bagazo, que normalmente en los ingenios azucareros se utiliza para generar energía, ¿cierto? Y digamos que se va a utilizar en el mismo proceso. Y aparte del bagazo, pues va a salir un jugo, ¿cierto? El jugo de caña que estaba contenido precisamente en la caña de azúcar. A este jugo de caña que tiene la sacarosa disuelta, ¿cierto? Está pues en una proporción baja, más o menos del 15% de sacarosa y como el 85% de agua. Entonces este jugo es pasado, digamos, a un equipo que se llama un clasificador. ¿Cierto? En ese clasificador, digamos que lo que se hace es tratar de que se separen los sólidos, de pronto las impurezas, pedacitos de bagazo, de otra cosa, ¿cierto? Y pues digamos que allí se va a generar un residuo. Entonces, este jugo que ya va a salir claro, ¿cierto? Ya sale, digamos que sin esos residuos, entonces pasa a otros equipos que se llaman evaporadores. Como su nombre lo indica, allí necesitamos energía para evaporar el agua, ¿cierto? Entonces allí en estos equipos se evapora el agua a alta temperatura y se obtiene lo que se llama meladura, ¿cierto? Entonces hacia el ambiente sale agua y posteriormente sale una solución más, digamos, viscosa, por decirlo así, que se llama meladura. Después esta meladura es llevada, digamos, a otros equipos que se llaman cristalizadores y allí, pues digamos que como es una solución bien concentrada, entonces allí entonces empiezan a formar los cristales de azúcar, ¿cierto? Para que haya la formación de estos cristales de azúcar, generalmente se requiere la presencia de un solvente, generalmente es un alcohol y digamos que esta meladura en contacto con ese alcohol precisamente hace que se formen esos cristales, que son los que nosotros más adelante vamos a consumir. Entonces, cuando ya se forman los cristales, digamos que, digamos, producto de esta etapa, se llama colada, ¿cierto? Y esta colada entonces va a pasar a otros equipos que son unas centrífugas. Allí pues básicamente se quiere separar precisamente el alcohol que se utilizó, el agua pues que ya no nos interesa que estén los azúcares y de esa manera pues sale otro residuo que se conoce como melaza que generalmente pues se utiliza para alimentación animal. Y aparte de ese residuo, pues entonces sale como tal ya los cristales centrifugados, que es lo que se denomina pues azúcar. Dependiendo de si es azúcar blanca o azúcar morena, pues se van a hacer otras etapas como son la clarificación, la utilización de pronto de algún filtro de carbón activado para que nos salga el azúcar blanco y no nos salga el azúcar moreno. Por otro lado, entonces, pues tenemos ya lo que hemos explicado de la actividad apícola, ¿cierto? Entonces los apicultores pues ponen sus colmenas en diferentes lugares, las abejas pues hacen gran parte del trabajo que visitan las flores, recolectan el néctar, luego entonces lo depositan en las celdas, hacen la evaporación y luego de hacer la evaporación, entonces pues ya después de cierto tiempo, cuando ya la miel está madura, entonces el apicultor puede hacer el envasado después de la previa filtración y demás y ya digamos ese producto estaría listo pues para consumir. Entonces si vemos la comparación de las etapas de proceso que tenemos tanto para la producción de azúcar como para la producción de miel, vemos que en el caso del azúcar necesitamos mucho proceso, ¿ciertos? De transformación que implican gastos energéticos, implican maquinaria, etcétera. Mientras que en el caso de la actividad apícola, pues sí requerimos también maquinaria, porque también requerimos de centrífuga, requerimos de alguna envasadora o requerimos de otros requerimientos, pero básicamente la necesidad energética que necesitamos en este proceso de la miel va a ser mucho menor a la que necesitamos en el proceso tradicional del azúcar. Entonces, por eso es bien importante que tengamos presente pues esta actividad para que notemos que pues también el impacto ambiental de la actividad apícola va a ser menor que en la producción de azúcar. Bueno, entonces en esta diapositiva nosotros estamos viendo pues lo que hoy hablamos acerca de la sustentabilidad. Entonces en la sustentabilidad nosotros ¿qué es lo que buscamos? Buscamos es que haya procesos que estén en esta intersección. ¿Intersección de qué?
de lo que es beneficioso para el medio ambiente, lo que es beneficioso a nivel económico y lo que es beneficioso a nivel social. Entonces, pues digamos que de lo que ya hemos hablado de la actividad apícola como tal, notamos que este proceso principalmente propende por la sustentabilidad porque trata precisamente de contribuir positivamente al medio ambiente. Entonces sabemos que si hay presencia de abejas, por ejemplo, los bosques y los cultivos van a estar, digamos que, desarrollándose de mejor manera. Económica, pues porque la comunidad de productores de productos apícolas, de los apicultores, van a obtener pues un beneficio económico y también social porque de pronto estos apicultores que podrían estar haciendo alguna otra actividad, pues se van a beneficiar también, digamos, con estas actividades que se desarrollen utilizando a las abejas. Entonces, pues es una actividad que es sustentable, en la cual pues generalmente se involucran las familias, las asociaciones, las cooperativas de diferentes regiones de donde se encuentren pues la producción de este tipo de productos. Se conoce entonces también el beneficio de la apicultura, también pues para la protección de los bosques y las especies pues que tenemos en nuestros diferentes sitios. Entonces, obviamente que si talamos los bosques, ¿cierto? Pues obviamente vamos a generar un impacto ambiental negativo, pues porque estamos, digamos, evitando que haya presencia de especies vegetales para que las abejas puedan prosperar. Esto digamos que no solamente va a influir en que no haya árboles, sino que a su vez pues no va a haber la presencia de especies animales pues silvestres, como vemos acá en la diapositiva, y tampoco vemos, digamos, la presencia de abejas, pues porque obviamente no van a tener de dónde alimentarse. Entonces, por eso es que siempre la protección de los bosques, las especies y el agua, así como también la agricultura, van a estar también ligadas a la presencia de las abejas y pues digamos que lo que queremos es invitar a que esta actividad siga siendo lo que viene siendo hoy en día, una actividad pues que beneficia al medio ambiente, a la economía y a la sociedad. Bueno, entonces, esta actividad apícola, ¿cierto? Nos permite decir como tal que las abejas nos indican el camino a seguir en Colombia, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que nuestro país es diverso, ¿cierto? Es diverso porque tenemos diferentes pisos térmicos, también tenemos diferentes regiones, tenemos diferentes, digamos, incidencias de la radiación solar, no tenemos estaciones, tenemos incidencia de vientos, incidencia de lluvias, de diferentes características que hacen que a lo largo de nuestro país pues tengamos diferentes tipos de especies vegetales. Eso también influye en, digamos, el tipo de gente que habita cada región, adicionalmente el tipo de alimentos que consumimos, pero entonces sabemos que las abejas van a estar ubicadas en todo nuestro país haciendo precisamente que esas vegetales o esas especies botánicas que están a lo largo del país puedan, digamos que, facilitar también el acceso a diferentes o la producción de diferentes tipos de alimentos. Y pues obviamente también sabemos que encontramos a diversos, digamos, comunidades y asociaciones de apicultores a lo largo del país, haciendo que pues no solamente las especies botánicas sean diferentes, los alimentos sean diferentes, la gente sea diferente, sino que adicionalmente las mieles que obtengamos son diferentes y obviamente van a ser propias de cada región. Entonces, por eso es importante que resaltemos la importancia de nuestra biodiversidad y que esta, digamos, se va a ver reflejada pues también en las mieles que nosotros podamos tener en las diferentes regiones de nuestro país. Aparte de lo que ya hemos hablado también, eh, hay que mencionar, pues digamos que otro tipo de abejas, solamente hemos hablado hasta el momento de la apis melífera, que es la más conocida y la que fue traída a nuestro país por los conquistadores españoles, de la cual pues nosotros obtenemos pues productos que ya sabemos, ¿cierto? Que son muy familiares para nosotros. Ella pertenece a la tribu Apini, género Apis y la especie Apis mellifera. En nuestro caso, en nuestro país, la mayor parte de esta Apis mellifera es una abeja africanizada, que sabemos que precisamente ocurrió esta africanización porque si bien originalmente las abejas venían de Europa, hubo un accidente en Brasil de un profesor que trajo unas reinas de África y estas reinas se escaparon de su laboratorio y digamos que colonizaron, por decir así, pues América Latina, en general pues la parte tropical.
Entonces, pues allí la mayor parte de estas abejas en nuestro país es africanizada. Sin embargo, existe una región en Colombia en la que la abeja no es africanizada y es la región en la que se encuentra San Andrés, el departamento de San Andrés y Providencia. Precisamente por ser una isla, ellos han conservado pues las abejas europeas y pues digamos que la característica de las abejas europeas es que es mucho más mansa que las abejas africanizadas. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva vemos que como la mayoría de las abejas son africanizadas, es necesario utilizar un ahumador. Aquí vemos pues el apicultor con un ahumador para que, digamos, las abejas no lo ataquen, obviamente con su traje, precisamente pues por lo que él va a hacer es sacar los marcos que contienen la miel y pues por decirlo así, entre comillas, robarle pues digamos la comida que ellas tienen allí disponibles. Entonces pues precisamente para evitar esto se utilizan los ahumadores. Sin embargo, tenemos también en nuestro continente, especialmente en nuestro país, también otro tipo de abejas, que son las abejas nativas o abejas sin aguijón, que pues están aquí desde épocas prehispánicas. Ellas están pues desde México hasta Chile y pues digamos que contamos con ellas. Si vemos, digamos acá en la diapositiva, lo que tratamos de presentar es que la forma de las colmenas tecnificadas van a ser diferentes. Entonces, si bien acá vemos que las colmenas de la apis son, digamos, con marcos de esta manera, ¿cierto? En los cuales ellas forman los hexágonos y van rellenando y haciendo, pues, de esa manera, pues, sus celdas, ¿cierto? Van formando esas celdas y van sellando. En el caso de las abejas nativas, vemos que es diferente, es como una cajita, ¿cierto? Y ellas lo que van formando es como una especie de, como de jarritas o de vasijas, y estas vasijas, pues, van creciendo de manera vertical. Entonces, estas abejas nativas que no tienen aguijón, es la gran ventaja de ellas, son mucho más pequeñas, se llaman o provienen de la tribu Meliponini, hay más de 34 géneros y más de 550 especies. Algunas de las más conocidas son las meliponas, hay otras que son las angelitas y en cada región vamos a encontrar diferentes de ellas. Digamos que obviamente son muy pequeñas, la productividad puede ser menor, pero la ventaja es que, por ejemplo, incluso los niños, acaso lo que se quiere representar, pueden participar en este proceso. Entonces, por eso digamos que puede ser también, digamos, de vital importancia, no solamente aportar apoyo para la actividad apícola, sino también apoyar la actividad de los meliponicultores, que son aquellas personas que se dedican a la crianza tecnificada de este tipo de abejas nativas. Bueno, entonces, aquí en la diapositiva ya lo que vamos a hablar es pues un poquito más de la parte de composición de los alimentos. Entonces, en general, pues ya hemos conversado bastante como del sector apícola, pero ahorita entonces vamos a hablar un poquito de los alimentos. Entonces, los alimentos, como muchas de las diferentes matrices que nosotros encontramos en la naturaleza, están compuestas por principalmente agua, ¿cierto? Entonces, agua, entonces, por ejemplo, aquí vemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Del 50 al 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, ¿cierto? De nuestro cerebro el 75% es agua, nuestros pulmones el 80% son agua, nuestros ojos el 95% es agua, el hígado el 75% es agua, nuestra sangre el 82% es agua, la piel el 72% es agua y pues obviamente pues muchos de los alimentos que nosotros consumimos pues tienen entre 90 y 95% de agua, especialmente las frutas y las hortalizas, ¿cierto? Entonces también pues nosotros consumimos agua, ¿cierto? Normalmente para poder entonces, digamos que consumir esos alimentos. En el caso, pues de ya lo que mencionamos, pues no solamente nuestro cuerpo y las diferentes cosas están compuestas de agua, sino que también pues los alimentos están compuestos de agua, ¿cierto? Entonces ellos tienen, si tengo el 100% del alimento, hay un porcentaje que tiene agua, ¿cierto? Y el resto es lo que nosotros denominamos sólidos o materia seca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos granos, ¿cierto? Entonces, frijoles, garbanzo, arveja, otro tipo de frijol, habas, todo ese tipo de granos, más o menos tienen entre el 6 y el 10% de agua. Un bocadillo, ¿cierto? Por ejemplo, tiene entre el 20 y el 30% de agua. La carne, ¿cierto? Entre el 60 y 90% de agua y la miel entre el 15 y el 20% de agua, ¿cierto? Entonces, más o menos eso
para que nos ubiquemos en cuanto a la composición que tienen pues los diferentes alimentos a los cuales nosotros tenemos pues acceso. Entonces, siguiendo pues con lo que estábamos conversando, que ya dijimos que el alimento tiene pues el 100% y que parte de ellos son sólidos y otra parte es agua, ¿cierto? Entonces, lo que no es agua, es decir, esos sólidos, ¿qué pueden ser? Entonces, pueden ser carbohidratos, puede ser fibra, puede ser grasa, puede ser proteína y pueden ser otras cosas donde encontramos los minerales, los ácidos, las vitaminas, los compuestos bioactivos, que son aquellos que denominamos antioxidantes, entre otros. Nosotros, ¿qué necesitamos o qué tenemos en nuestro cuerpo? Pues ya dijimos que tenemos agua, ¿cierto? Pero también tenemos otros átomos, ¿cierto? Como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, otros que también van a estar presentes en menor proporción, como el hierro, el calcio, el sodio, el potasio. Y digamos que esto es la única manera de que puedan llegar a nuestro cuerpo, pues es gracias a al consumo de los alimentos. Adicionalmente, pues nosotros tenemos que saber que en la naturaleza, ciertos esos alimentos que nosotros consumimos, entonces pues van a estar allí gracias pues a los ciclos que nosotros vimos en el colegio, ¿cierto? Entonces a la presencia de agua en las nubes, a digamos a también al CO2 que nosotros generamos y que las plantas también generan, al oxígeno que producen, digamos que las plantas cuando están haciendo su proceso de fotosíntesis, etcétera. Entonces hay muchos microorganismos que hacen que el nitrógeno que está en el aire pues pase hacia el suelo y pues ese nitrógeno pues pueda llegar de alguna manera a nosotros en forma de alimento, digamos a formar parte también de los átomos que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, entonces, dentro de esos nutrientes o de esas cosas que nosotros podemos obtener de los alimentos, hay algunos que son los que denominamos azúcares simples o carbohidratos simples o monosacáridos, que es como los que podemos tener aquí. Entonces, aquí tenemos la estructura de la galactosa, la fructosa y la glucosa. ¿Para qué necesitamos estos azúcares simples? Para la energía en nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la leche tenemos presencia de glucosa y galactosa, ¿cierto? Entonces, si se combinan, perdón, la glucosa y la galactosa, forman una molécula que se llama un disacárido, que es la lactosa, ¿cierto? Entonces, ellas dos están unidas en una molécula más grande que se llama lactosa. En la sacarosa, ¿cierto? Que ya decíamos es el mismo azúcar de mesa, pues están entonces combinadas una glucosa y una fructosa. Entonces, estas dos están allí presentes y pues digamos que las vamos a encontrar precisamente en el azúcar de mesa, en las gaseosas, ¿cierto? Y en otro tipo de bebidas pues que nosotros vamos a encontrar. Naturalmente, en otros tipos de alimentos vamos a encontrar fuentes de, digamos, de estos azúcares simples. Encontramos la miel, obviamente, encontramos las frutas, encontramos las hortalizas y digamos que allí lo que tenemos que tener presente es que el consumo tiene que ser regulado, pues precisamente, pues porque si no podríamos generar pues el problema de la diabetes. Si alguno tiene algún familiar que sea diabético, ¿cierto? Que quiere decir que ya consume demasiados azúcares simples, entonces pues va a tener que usar la insulina y controlar pues su presencia de glucosa en sangre utilizando un glucómetro, ¿cierto? Sin embargo, si yo hago actividad física, en el caso, por ejemplo, de los apicultores o de los campesinos en general o de los jóvenes que hacen mucha actividad física, pues claramente estos azúcares simples, que son la fuente de energía, que además mantiene nuestro cerebro activo, pues digamos que se va a mantener controlada y de manera normal, precisamente porque nosotros podemos utilizar diferentes fuentes de este tipo de azúcares para nuestra vida diaria. Entonces, pues obviamente aquí es importante que regulemos el consumo de este tipo de alimentos de acuerdo también a la actividad física que nosotros realicemos. Entonces, pues si soy una persona sedentaria, pues no debo consumir tantos azúcares simples porque ellos van a ser muy solubles y van a pasar a nuestra sangre casi que directamente. Y si no hago actividad física, pues claramente se van a acumular. Bien, entonces, pues estos azúcares simples, ¿cierto? Pues los ya decíamos que los consumimos en forma de diferentes alimentos. Entonces, por ejemplo,
para la porción y más o menos tener una idea, ¿cierto? Entonces, si consumo 23 gramos de azúcar de mesa, ¿cierto? Esos son como 2 cucharadas, ¿cierto? 2 cucharadas de las de sopa de azúcar. De miel de abejas, 21 gramos es 1 cucharada, ¿cierto? De panela, 29 gramos es un trozo pequeño, ¿cierto? Entonces, pues ahí tenemos pues como una comparación más o menos de a qué equivaldría eso. Y pues nosotros adicionamos más o menos debido precisamente al sabor que genera pues ese alimento. Em, en el caso, pues, de las recomendaciones de este tipo de nutrientes que debemos consumir al día, entonces se recomienda que para los niños entre 2 y 5 años, ellos digamos máximo, puedan consumir una porción de azúcar simple al día, es decir, máximo, esto pues más o menos lo que tenemos acá, eso sería lo que máximo podría consumir un niño pequeño. Un niño un poquito más grande que ya se mueve un poco más, pues obviamente 2 porciones y de 10 años en adelante hasta 3 porciones, ¿cierto? Entonces, pues si nosotros nos ponemos a mirar, seguramente nosotros al día consumimos más de esas 3 porciones, ¿cierto? ¿Por qué la consumimos? Pues por ejemplo, la sacarosa o la azúcar granulada. Pues porque es muy soluble, ¿cierto? Entonces nosotros la adicionamos al café, la consumimos como gaseosa, se la echamos al jugo, ¿cierto? Pero digamos que a veces no nos damos ni cuenta de cuánta azúcar estamos consumiendo, precisamente a que no la vemos, ¿cierto? Está totalmente disuelta allí. Pero, por ejemplo, en el caso de la miel, nosotros vemos que si se la adicionamos a un jugo, a una bebida, su sabor es muy fuerte, ¿cierto? Su sabor es muy característico y seguramente vamos a regular de pronto posiblemente el consumo de azúcar precisamente a ese sabor que tiene la miel, que va a ser como un poco más invasivo porque tiene aromas y otras cosas que van a hacer que el sabor no solamente sea dulce, sino que sea un poco diferente. Entonces, pues gracias a esas características, podríamos hacer de pronto que el consumo de azúcar pueda ser más bajo en nuestra casa, en nuestra familia o con nuestras, digamos, alimentación diaria. Bueno, ya hemos hablado de las abejas, de los azúcares simples, de la miel, etcétera. Entonces, pues ya sabemos que más o menos hasta la parte en la que nosotros producimos, o las abejas más bien producen la miel, es necesario pues que luego el apicultor llegue a llevar a cabo la actividad de cosecha, ¿cierto? Entonces, la cosecha generalmente, pues digamos, está relacionada con lo que los apicultores hacen en el campo. Esto va a depender de la agresividad de las abejas o no. Y pues básicamente ellos, digamos, que llevan a cabo estas actividades directamente pues en el campo, cerca a los apiarios. Una vez ya los apicultores hayan hecho esta actividad en el campo, entonces ya pasamos a lo que se refiere a hablar de las buenas prácticas de manufactura, es decir, lo que ocurre después de haber cosechado esa miel, ¿cierto? Entonces, ¿qué características debe tener el apicultor? Pues las uñas limpias, tener un gorro para que no haya presencia de pelos, por ejemplo, en la miel, que no tenga ni piercings, ni aretes, ni este tipo de accesorios, que tampoco tenga reloj, ni tenga las uñas pintadas, ni tenga pulseras, anillos, etcétera, tenga una bata, un delantal y unos zapatos cerrados. Entonces, pues básicamente ya de la pandemia sabemos como nuestros protocolos de limpieza, ¿cierto? Básicamente lo mismo. Debemos lavar las manos con abundante jabón, al menos por 20 segundos. Si tenemos el cepillo de las uñas, usar el cepillo de las uñas para retirar el sucio que tengamos allí. Luego entonces quitar el jabón con abundante agua y finalmente secar las manos. Posteriormente, pues digamos que no solo es importante la higiene del apicultor o de la persona que va a llevar a cabo pues las actividades con la miel, sino que también de las instalaciones, ¿cierto? Entonces, pues tenemos que tener lavamanos, ¿cierto? Tenemos que tener suministro de agua potable, tenemos que tener piso y paredes redondeadas para que no haya acumulación de sucio en las esquinas. Tenemos que tener pues los baños con papel higiénico, jabón, toallas desechables o secador y adicionalmente, pues tener sifones de manera que, pues, digamos que la pendiente que tengamos en la planta donde estemos haciendo pues la manipulación de la miel pueda, digamos, circular de manera un poco más fácil.
Bueno, entonces una vez que ya el apicultor fue al apiario, sacó los marcos, ¿cierto? Entonces básicamente hay algunas recomendaciones que vemos acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se recomienda que las celdillas, ¿cierto? Es decir, que todo este marco, más o menos el 75% de las celdas esté operculada, es decir, esté cerrada con la forma cóncava como estábamos diciendo y no cosechar marcos con cría, ¿cierto? El material pues que se recomienda obviamente es que sea de acero inoxidable y obviamente que sea pendiente para que nos permita la salida de la miel. En este caso estamos viendo lo que sería una centrífuga manual. También digamos que es importante llevar a cabo el desoperculado o el retirar pues precisamente esos tapones, ¿cierto? De cera que hay allí, ¿cierto? Entonces pues normalmente se recomienda que esto se haga en el recipiente con tapa, ¿cierto? Para pues poder llevar a cabo esta operación. Después del desoperculado, ¿cierto? Cuando ya viene digamos, la miel ya digamos que una vez extraída de allí, entonces pues pasa digamos de esa centrífuga, ¿cierto? A un proceso de tamizado o filtrado, ¿cierto? Entonces seguramente tendremos que eliminar las impurezas más grandes, ¿cierto? Primero. Normalmente se recomienda hacerlo en un cuñete, ¿cierto? En un recipiente nuevo, limpio, de boca ancha, para que sea pues fácil digamos, la manipulación, ¿cierto? Y luego de este prefiltro, entonces pasaríamos a un filtro para retirar ya las, digamos, impurezas un poco más finas. Después entonces de unas 48 horas después de que haya ocurrido esto, digamos después de esto, pasamos a un proceso, perdón, de 48 horas que es de decantación, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué ocurre? Que muchas de las impurezas, ¿cierto? Que estaban por allá abajo, ¿cierto? Que digamos que vienen de la naturaleza como tal y de pronto de campo cuando se haya recolectado la miel, floten, ¿cierto? Entonces como ellas flotan, básicamente hay que retirar esa espuma y esas impurezas. Se recomienda que ese decantador sea de acero inoxidable, que sea de fondo cónico y que tenga tapa para que, digamos, después de ese proceso de decantación, yo pueda envasar, pues, digamos, directamente acá. Si envaso a granel, pues entonces voy a utilizar cuñetes con tapa, ¿cierto? Limpios, que pueden ser de acero inoxidable o de plástico blanco para alimentos. Y si ya es envasado al detal, se recomienda también que se haga en recipientes de boca ancha, sobre todo para que en las zonas donde hace frío, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá, en Boyacá, en otro tipo de zonas, cuando la persona vaya a consumir la miel, pueda sacar básicamente fácil la miel de allí. Algunos apicultores, digamos que envasan la miel en envase plástico, ¿cierto? De boca angosta, digamos que especie de botella tipo de media de aguardiente, pero lo que ocurre allí es que de pronto en un clima cálido como en los Montes de María, como en Bucaramanga, como en Medellín, pues digamos ella va a salir fácilmente, pero en ciudades como Bogotá o si la persona refrigera la miel, por ejemplo, entonces allí se va a cristalizar y va a ser difícil sacarla de este recipiente. Entonces, por ello es que se recomienda un recipiente de boca ancha y ojalá de vidrio, porque sabemos que el vidrio no permite que haya como transferencia de olores, sabores y otro tipo de cosas del exterior hacia el interior de la miel. Recordemos que la miel es una solución, ¿cierto? Muy concentrada de azúcares que, digamos, va a absorber sabores y olores de manera fácil. Es decir, si yo estoy haciendo este proceso de envasado acá, cerca digamos, tengo un restaurante y estoy picando la cebolla, pues entonces la miel me va a tomar el sabor a cebolla. Si tengo esto cerca donde tengo la gasolina de la moto o de la guadaña, pues también esa miel va a tomar esos sabores y todo el trabajo que ya hice previamente, que es ir a los apiarios, luego llevar los marcos, luego centrifugar, luego filtrar y demás, lo he perdido solamente por no tener presente estas actividades cuando estoy llevando a cabo ya, digamos que el procesamiento como tal para el envasado de la misma.
Entonces, pues, ¿qué, digamos, parámetros de calidad podemos hablar para la miel? Ya hemos hablado, pues, de todo lo que depende del apicultor como tal, pues normalmente el apicultor sabe en dónde ubicar sus colmenas, tiene que tener, pues, una buena fuente de agua, tiene que estar alejada, pues, de la gente para que luego los vecinos no se quejen, no le pique los animales, etcétera. Y pues digamos que luego ya seguir todas las prácticas de buenas, digamos, las buenas prácticas de manufactura, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, pues obviamente nosotros podemos hacer o digamos tener estos parámetros primero de calidad a través de la inspección visual, es decir, utilizando nuestros ojos, ¿cierto? O en su defecto, si ya son muy pequeñas, utilizando una lupa. Entonces, ¿qué podemos ver como inspección visual si tenemos problemas en nuestra calidad? Pues presencia de rocas, presencia de patas, presencia de alas, presencia de partes de abejas, de otros insectos, residuos maderosos, entre otros, ¿cierto? Entonces, esos son los que denominamos impurezas gruesas. Eso se considera un defecto y no debe estar presente en nuestra miel. Ya si nos vamos y utilizamos una lupa, podemos ver otros residuos que son más pequeños, se llaman impurezas finas y podemos tener residuos fibrosos, semillas y polen y podemos también tener residuos vegetales. Entonces, pues hay muchos de ellos que deben estar allí, ¿cierto? Como el polen, por ejemplo, pero otros residuos que no deben estar presentes. Entonces, eso también incluye esa, digamos, evaluación de la calidad en el caso del aspecto visual y de la apariencia también aspectos, ¿cierto?, que van a tener que ver con la parte físico-química. ¿Qué significa parámetros físico-químicos? Digamos, otros parámetros que son, digamos, establecidos por las normas, en este caso nuestra norma colombiana, donde nuestra miel debe cumplir con estos para poder considerarse que es una miel que tiene una buena calidad. ¿Cuáles son esos parámetros? pH, acidez libre, grados Brix y humedad. Entonces, el pH se mide con un instrumento llamado pHímetro. La acidez libre se mide haciendo una titulación ácido-base, para lo cual utilizamos una bureta. Aquí vemos el apicultor que está utilizando una bureta. Los grados Brix se utilizan, digamos que se miden, perdón, utilizando un refractómetro. Aquí vemos uno de los apicultores mirando a través del refractómetro. Y pues digamos que la humedad pues también es medida utilizando este refractómetro. Entonces, a través de estas cuatro mediciones, nosotros, ustedes como apicultores o quien vaya a determinar la calidad de la miel, puede saber si la calidad de su miel está cumpliendo o no está cumpliendo con la normatividad vigente. En el caso del hidromiel o del vino que nosotros podemos obtener a partir de la miel de abejas, ¿cierto? Entonces, pues nosotros podemos medir algunos otros parámetros adicionales. Podemos medir los mismos que ya mencionábamos, o sea, pH, acidez, grados Brix, pero también hay un defecto que es el que se puede presentar si nuestro vino se contamina, ¿cierto? Que es el que llamamos grado alcohólico. Entonces, el grado alcohólico es, digamos, que la cantidad de alcohol que vamos a tener. Para ello necesitamos hacer un montaje como el que vemos aquí en la fotografía, donde vamos a destilar, ¿cierto? Vamos a hacer una destilación y a través de ese destilador vamos a recoger la solución que nos va a indicar cuánto alcohol tiene nuestro hidromiel o nuestro vino. Pero, digamos, si yo tomo ese líquido que ya destilé y hago una titulación para medir la acidez, hay un defecto que es la presencia de ácido acético, que es como el sabor a vinagrado, ¿cierto? El vinagre, que solamente está presente si nuestro vino se, como se dice popularmente, se picó, es decir, si vino una bacteria que produce ácido acético y convirtió parte de nuestro vino en vinagre. Entonces, pues hay también una norma para esta acidez volátil y establecer si nuestro vino tiene o está cumpliendo con la norma, digamos, siguiendo los parámetros que tenemos para los vinos en Colombia. Pues simplemente la idea es pues como mostrar cómo funciona la medición de los grados Brix y la humedad, ¿cierto? Entonces, este digamos sería un refractómetro con el cual nosotros podemos determinar la humedad de nuestra miel, ¿cierto? Entonces ya decíamos que la humedad de la miel
debe ser muy baja, ¿cierto? Tiene que estar entre el 15 y el 20%, ¿cierto? Entonces, normalmente el refractómetro es este instrumento que vemos acá. Tiene pues una tapa, ¿cierto? Acá hay un prisma, ¿cierto? Acá hay un tornillo si nosotros deseamos corregir. Está el cuerpo y está la mirilla. Entonces, si yo no veo bien, puedo mover esta parte y puedo ajustar mi vista para poder ver lo que yo veo acá. ¿Qué voy a ver a través del refractómetro? Lo que vemos aquí en esta, digamos, lectura. Entonces, digamos que acá estamos representando la lectura de nuestra miel, ¿cierto? Entonces, nuestro refractómetro va a tener dos escalas. Una que es la de grados Brix y la otra que es de agua, ¿cierto? Entonces, cantidad de azúcares presentes y cantidad de agua presente. Entonces, si vemos es el inverso, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, la lectura que aparece aproximadamente es como de 82, ¿cierto? 82, 81, ¿cierto? Por acá. Y la humedad pues va a ser la que también leemos acá como 17, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros 80.5 tal vez da por acá y por aquí da 17. Entonces es importante que nosotros miremos en nuestro refractómetro cómo es que vemos esta escala y que ajustemos esta mirilla para pues poder ver de manera adecuada nuestra lectura. ¿Qué tenemos que tener presente? Pues que este es un prisma, ¿cierto? Que estamos viendo acá, es muy delicado y pues no tenemos que buscar protegerlo y no rayarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo lavamos? Con abundante agua, ojalá agua hervida, agua destilada si tenemos, y secamos con un papel absorbente suave antes y después de cada medición. Debe guardarse pues totalmente limpio y seco. Allí pues entonces pues decíamos que el resultado que nos da pues es cuánta grados Brix, ¿cierto? Tenemos, es decir, cuánto porcentaje de nuestra miel es agua y cuánto porcentaje de nuestra miel es azúcares, ¿cierto? Entonces, para eso se puede utilizar este refractómetro de escala alta de 58 a 90, ¿cierto? Y básicamente, pues ese es el que utilizamos simplemente para hacer nuestra medición. Entonces, si nosotros ponemos en este refractómetro, ponemos, digamos que agua, ¿cierto? El agua no me debería marcar nada porque no tengo nada de eso. Entonces nosotros lo que podemos hacer es preparar una solución, ¿cierto? Una solución de agua con azúcar y esa solución, digamos que yo la voy a preparar de manera conocida, puede servirme para calibrar mi refractómetro. Entonces yo primero hago mi calibración, por decir algo, preparé la solución al 60% y digamos que refractómetro debe darme la medida al 60%, ¿cierto? Entonces si yo puse 60 gramos de sacarosa y 40 de agua, entonces voy a poder leer acá esa cantidad de azúcares que va a estar presente y ya estoy seguro que mi refractómetro está calibrado. Una vez ya lo calibré, lo lavo y luego procedo a medir mi miel. Y de esa manera, pues yo sé con mi refractómetro cómo está la humedad de mi miel, cómo están los grados Brix de mi miel y de manera sencilla puedo saber este parámetro de calidad que es muy importante. Como les había comentado, pues entonces aquí tenemos digamos, la calibración, ¿cierto? Que decíamos que preparamos la solución de 60% de sacarosa, que es 60 gramos de sacarosa o de azúcar de mesa y 40 gramos de agua. Preparamos nuestra solución, la homogenizamos bien y luego ponemos unas 2, 3 goticas en el prisma, como vemos acá, cerramos el prisma, luego miramos hacia una fuente de luz, como está ubicado acá, y allí entonces en el refractómetro leemos cuántos Brix y cuánta humedad tenemos, ¿cierto? Entonces precisamente deberíamos leer pues lo que preparamos. Posteriormente, si vemos que el 60 no está en la rayita, podemos mover el tornillo para poderlo calibrar hasta que nos dé 60. Posteriormente jugamos y ahí, como les mencionaba, podemos hacer la determinación ya de nuestras muestras. Pues acá, pues podemos hacer de la misma manera como hicimos la calibración, pues la medición de nuestras muestras de miel. Entonces ponemos acá las muestras de miel, cerramos el prisma, dirigimos hacia la luz, ¿cierto? Leemos los grados Brix, leemos el porcentaje de humedad y posteriormente lavamos nuevamente.
¿Qué pasa en el caso del hidromiel, cierto? Estamos hablando que el hidromiel, pues hay que diluir la miel para poder hacer una fermentación. Entonces, utilizamos un refractómetro diferente. Si nos damos cuenta, la escala es diferente, ¿cierto? Entonces, las partes son las mismas, pero si vemos acá en la imagen, la escala es diferente. Entonces, acá la escala nos va a dar dos lecturas. La de la parte izquierda dice grados Brix, pero fíjense que solamente va de 0 a 30, ¿cierto? Un poquito más de 30, 0,32. Y la otra es SG Word, significa gravedad específica del mosto. Se relaciona con la densidad, básicamente la relación que existe entre la densidad de mi muestra y la densidad del agua a la temperatura que yo hice la medición. Entonces, pues igualmente yo puedo preparar una solución, ¿cierto? De una concentración conocida, no sé, 10, 15, 20% de sacarosa en agua y hago el proceso de calibración similar a como hice anteriormente el proceso de calibración para el refractómetro de la miel, solamente que ahora la escala va a ser diferente. Obviamente en este punto pues es necesario que nosotros practiquemos cómo se utiliza tanto el refractómetro de alta escala y el de baja escala y posteriormente pues entonces que también registremos los datos. Aquí tenemos un ejemplo pues cómo sería el registro de nuestros datos, nuestra muestra, el porcentaje de grados Brix y el porcentaje de humedad.